En Extremadura se ven ovnis y humanoides sin cabeza. En la Sierra de las Urdes, Cáceres, son cientos las personas que han visto durante los últimos 50 años extraños fenómenos de toda índole. Esta deprimida región extremeña es prolífica en misterios ufológicos sin explicación científica. Al investigar en profundidad estos hechos nos hemos topado con gentes humildes que han ocultado durante muchos años testimonios increíbles. Escuchen algunos de ellos, algunas personas que por fin se han decidido a hablar. Escuchen su testimonio, único, exclusivo, increíble además. Escuchen. Vimos salir a un hombre de aquí, de la carretera para abajo, a rape la misma cuneta, girando toda la cuneta adelante. Un hombre alto, sin cabeza, con una camisa blanca. Taconeaba, palmeaba, tocaba guitarra, tocaba castañuela, cantaba cante flamenco y el tío se fue yendo sobre el bosque arriba del regatillo arriba hasta que se fue apagando la voz y nosotros como tres cillos ahí parados mirándolo. Muchos urdanos juran haberse tropezado con luces de forma y colores semejantes a los de los ovnis. La misteriosa zona se ha convertido en lugar de paso para todo tipo de luminarias. La leyenda continúa y los aldeanos ven cómo su tranquila vida se ve alterada por sucesos muy, demasiado a veces extraordinarios. Escuchen sus testimonios. Y más o menos a la altura aquí de Cruce de Mestas empezamos a ver un montón de luminarias, de luces, que ustedes eran las sierras llenas de montones de focos luminosos. Y bueno, nos hemos quedado un poco extrañados porque había estado cayendo la nada, era en el mes de noviembre del 94, y entonces nos ha chocado muchísimo cómo era posible de que todas esas sierras estuvieran llenas de luminaria a las 9 de la noche, más o menos, que sería oscuro porque era en época de invierno. Delante de mí me se propuso una luz como a forma de un globo. Una vez me se aparentaba como a forma de la luz de una linterna, otras veces como cosas algo raras. De aquellas montañas de allí salió una luz con muchas luces, como si fueran, dice que eran unos mismos de esos. Nos encontramos con las luces que no podíamos andar en la carretera. Los avistamientos continúan. La pasada semana, Cirilio Marcos, hasta entonces escéptico declarado, vio una experiencia aterradora. Él había oído hablar de casos semejantes, pero nunca quiso creer lo que le contaban sus propios vecinos. Escuchen ahora su testimonio, después de haber experimentado la experiencia de sus convecinos, de sus conciudadanos. Se me pusieron los pelos un poquito de punta, porque es que en la vida he visto yo ese tipo de luz. Hay noches a lo mejor que he venido más tarde y ha habido truenos muy fuertes con relámpagos y nunca me ha dado miedo, pero esa noche ese ruido tan fuerte que hacía la luz pues me sorprendió bastante y la verdad me metió un poquito miedo. Me encerré dentro del coche y hasta que no se alejó de la Sierra del Castillo, aquella para abajo, no emprendí luego ya viaje hacia mi casa. Ya lo ven, un escéptico que no creía absolutamente nada de lo que le contaban hasta que lo vivió en primera persona. Los vecinos de las Urdes han aprendido a convivir con los visitantes. Son decenas los misteriosos sucesos que han tenido la posibilidad de observar todos ellos, la mayoría de los habitantes de las Urdes. Hemos visto 3 platillos que han bajado aquí, han hecho aquí de una forma, pero 3 grandes. Han bajado por aquí, luego se han metido otra vez un poquito y han subido para arriba. Y el caso es que me ha dicho que dice que yo no veo nada, que no veo nada. ¿Cómo no va a haber nada si están ya pasando para allá? Y han bajado por esta parte, han hecho como una circunferencia y se han metido otra vez para la otra parte. Vi venir como un cajón, con un ruido muy fuerte, y pasó por encima y miré y no se veía nada más que un ruido muy fuerte. Entonces había un teso de frente de donde yo iba, de ahí del hogar del Niño Moral, y había un teso largo y en la llanura del teso se estuvo allí la luz, ha bajado la luz, el cajón aquel, con el ruido y dejó de echar ruido. Entonces se quedó aposentado allí y estuvo allí 2 horas. Hace unos años, los contrabandistas de la zona sufrían inexplicables encuentros mientras huían por la sierra extremeña. Ahora los vecinos se topan continuamente con estos objetos en plena carretera. Vi con el coche, vi una luz que se me vino aquí encima, como a unos 3 metros de altura del coche. Con todo esto y pasé el pantano y ahí más adelante paré yo porque ya me daba miedo de lo que yo estaba viendo, una luz potente de 3 o 4, vamos, de entre 20 metros así, de la carretera hacia adelante, como de día. Era una cosa como de día, que yo veía exactamente como de día. Me comió la luz del coche y yo seguí pues 8 o 10 kilómetros hacia arriba.
La leyenda continúa. Las Urdes sigue siendo, según sus habitantes, objeto de las peripecias de extrañas luces y seres indescriptibles. ¿Por qué no han entrado nunca en contacto con esos supuestos alienígenas? ¿Por qué han sido siempre visitantes extraños que han pasado por sus vidas como si nada pasara? Y nunca un mínimo contacto. Enrique de Vicente, buenas noches. Muy buenas noches. Enrique de Vicente, como ustedes saben, es director de la revista Año Cero, especialista en estos asuntos y otros que podríamos catalogar de paranormales o por lo menos, digamos, también esotéricos. Enrique, ¿qué pasa en esa tierra extremeña? Tú lo has dicho, fenómenos paranormales. Ahora, fenómenos paranormales que tienen una base real o que son puramente imaginarios. Yo, desde luego, me inclino porque tiene una base real. ¿Por qué? Mucha gente la que lo ha visto. Sí, no estamos hablando de que un alucinado, claro, sino incluso personas muy escépticas han visto esos fenómenos, han visto esos seres sin cabeza, claro, que incluso bailan, tocan música. Bueno, eso es una interpretación, eso de que toca flamenco y castañuelas, es una interpretación de sonidos que probablemente esa persona no supiera interpretar. Pero lo fascinante de esto es que, por lo menos desde hace 50 años, incluso más, durante el último siglo, que hay referencia en las Urdes, tengamos en cuenta que hasta la visita de Alfonso XIII, pues allá por 1922, con el doctor Gregorio Marañón y otra gente, que empezó a prestarse la atención a aquella comarca, había sido una comarca deprimidísima, la más atrasada de España, y se decía incluso que algunos de sus habitantes vivían como salvajes. Entonces, es ya bastante la referencia que tenemos desde entonces, que se vienen viendo este tipo de entidades. Por ejemplo, seres que parecen no tener cabeza. Lo interesante es que esos mismos seres se han visto, por ejemplo, de una forma continuada en el año 68 y 69, no muy lejos de allí, en Zafra. Por ejemplo, en la carretera que va desde Zafra hacia Huelva, se han visto con mucha continuidad. O se han visto en otros lugares como Santander. ¿Por qué esas descripciones tan absurdas? De Cuando seres sin cabeza. Sí. ¿Qué explicación tiene eso? No lo sabemos. No se sabe. No lo sabemos. Es decir, podemos pensar en tres posibilidades ampliamente. Los estudiosos de estos fenómenos, que creemos en que existen estos fenómenos, una posibilidad, que sean seres extraterrestres, que yo descartaría en algunos casos, en otros sí me inclino por ello, porque se le ve acompañados por lo que podríamos llamar ovnis o naves. Una segunda posibilidad, que fueran... Siempre que aparecen esos seres, aparecen una especie de naves que en muchas ocasiones, desde primeros de siglo, en 1907, por ejemplo, hubo unas apariciones muy seguidas a finales de febrero de 1907 en las Urdes, en las cuales se vieron dos luminarias, dos luces, que acompañaban siempre a un ser, que a veces decían que tenía forma de pájaro, otra forma de ser humano, con el cual incluso se enfrentó un párroco local, como ha investigado Iker Jiménez, un compañero, un ufólogo, recientemente. Pero desde entonces, te digo, se vienen viendo. En ocasiones rodeado de esas luces, eso es una posibilidad extraterrestre, otra que fueran unos fantasmas, y tercera posibilidad, que sean seres del mundo invisible, como los que se conocen en todo el mundo, que se les llama duendes, hadas, gnomos. Pero bueno, hoy no creemos en esas cosas, pero se ha creído toda la vida. Sí, pero ¿de dónde pueden aparecer esos seres, duendes, hadas, gnomos? ¿De dónde? ¿Que son extraterrestres o son productos de la fantasía o son productos reales? ¿Podrían ser productos reales? Productos quizá de nuestra ignorancia, de que ignoramos que vivimos en un mundo de 3 dimensiones y hay otras dimensiones. Otras dimensiones, algunas de las cuales han sido ya estudiadas suficientemente por los científicos. Se sabe que hay modelos en este momento bien desarrollados de universos de 8 dimensiones, y seres que habiten en otros niveles dimensionales tienen que ser para nosotros algo similar a esto. Sí, pero es más complejo, porque no solo estamos hablando de seres, estamos hablando también, según nuestros testigos, de aparatos que descendían, que sobrevolaban ciertas zonas. Extraños ruidos extraños que nos pueden sonar un poco a risa, por ejemplo, como cánticos de niños o llantos de niños, pero tan extraños que se han visto en todo el mundo, que han sido percibidos y captados, registrados por pilotos que han perseguido a los ovnis. O sea, lo que está pasando en las Urdes ha sido registrado en otros lugares del mundo también. Totalmente. Los mismos fenómenos. Totalmente. Pero en situaciones, digamos, ambientales y sociales parecidas o muy dispares. Diferentes, muy dispares. Lo que varía es la interpretación. Y habría que plantearse una pregunta: ¿es acaso las Urdes, que
que es una zona muy reducida, vamos a decirlo así, aproximadamente 20 kilómetros de lado. Si hiciéramos un cuadrado con las urdes serían 20 kilómetros de lado, una comarca muy reducida. Es realmente un foco de apariciones de estos fenómenos. Yo creo que como muchas otras zonas de España, pero si realmente se comprobara que la mayoría de los habitantes de esa zona han visto estos fenómenos, tendríamos que pensar que se trata de una puerta interdimensional, como hay otras en España y en otros lugares del mundo. Podríamos llamarlo de esa manera, una especie de portales de comunicación con otras dimensiones. Hay algunos realmente fascinantes. Por ejemplo, uno que estamos investigando y del que hablaremos en el próximo número de Año Cero es el barranco de Badajoz, en Canarias, en Tenerife, cerca de Güímar. Es un sitio fascinante, donde, por ejemplo, se ven, muchos de los habitantes ven en el mar una ciudad luminosa, en muchas ocasiones, yo he hablado con muchos de esos testigos, y desde esa zona que se ve, esa ciudad luminosa en ocasiones, se ven aparecer frecuentemente ovnis que se dirigen hacia la isla y que desaparecen golpeando la pared del barranco, es decir, como si atravesaran la pared. ¿Por qué esa insistencia, en este lugar y en otros lugares del mundo, de describir cosas tan absurdas? Pero ¿no será más el deseo que la realidad? ¿No será más el soñar que no lo que se vive? También, pero un soñar que a veces puede tener, ese soñar puede estar no solo en la imaginación, sino en las ilusiones que desde otras dimensiones, que otros seres que nos visitan están proyectando. Yo no tengo ninguna duda de que seres que nos visitan están jugando absolutamente con nosotros, con nuestra realidad, y haciéndonos ver y creer lo que ellos quieren que creamos. Pero seres que nos visitan no desde otros planetas, sino estamos hablando de otras dimensiones. Estamos hablando de otros planetas y de otras dimensiones. Porque nuestros conocimientos son muy limitados, son muy cerrados en un entorno determinado, y es posible que hubiese muchos más. Acabamos de empezar a descubrir la realidad científicamente, por lo tanto no podemos pretender que nuestra ciencia va más allá de los límites que hasta este momento se ha marcado. Existe una realidad mucho más amplia y mucho más vasta. Pero una pregunta, ¿por qué eso no pasa en Madrid, en Barcelona, eso en La Coruña, pasa en Madrid, en Barcelona, Bilbao? y en La Coruña y en Bilbao? En La Coruña, ¿quieres que te diga recientemente lo que ocurrió? No en La Coruña, en Lugo. Por ejemplo, que un coche se elevó 10 metros el suelo, movido por una extraña fuerza, en un lugar donde se están viendo continuamente ovnis de los que habéis venido hablando en el programa. Es decir, eso está ocurriendo en todas partes, en casas de Madrid, en casas de Barcelona o de La Coruña. Están ocurriendo incidentes verdaderamente extraños. Gente está recibiendo visitas, por ejemplo, dentro de sus casas, seres que se materializan. Y hago un llamamiento desde aquí para que cualquier persona que esté viviendo esos incidentes y que se encuentran desesperados porque no saben qué hacer frente a esa realidad que se les escapa, que nos llamen, porque vamos a intentar ayudarles a comprender qué es eso que está ocurriendo. Pero eso ocurre en grandes ciudades, como Madrid o como Nueva York. No importa dónde. En Nueva York hay gente que está viviendo experiencias dentro de sus apartamentos en cualquier rascacielos. De cualquier forma, en Nueva York puede pasar absolutamente todo. Bueno, en Nueva York, pero vayámonos a París, por ejemplo, que parece que es un poco más racionalista. El caso es que no son hechos aislados, sino que parece que esos fenómenos se pueden dar en cualquier parte del mundo. Sí, y no en una comarca deprimida, sino a gente de un nivel social y cultural elevado. Lo que ocurre es que esa gente no va a ceder a hablar ante las cámaras de una televisión. Ese es el único problema, Pepe. Enrique de Vicente, muchas gracias. A ti. Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, con nosotros nos explica siempre cuestiones que tienen que ver con algo que posiblemente no entendamos, conocimientos que se nos escapan o que no alcanzamos a entender naturalmente.